Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con Edgardo Papachena, destacadísimo profesor y especialista en temas geopolíticos. Edgardo, te dejé planteada una pregunta, no sé si coincidís con ella. ¿Cuál sería tu visión del capitalismo transnacional en esta nueva etapa de incertidumbre, donde ya no hay más tregua estratégica, donde ya no hay más hegemonía americana, donde no hay más unipolaridad? Coincido 100% con lo que mencionaron. El capitalismo es lo más grande que le ha pasado a la historia de la humanidad. Para que sepan cuál es mi posición. ¿Okay? Coincidimos plenamente. Y no muerto. Necesita un servicio. Un graduado de la Universidad de Chicago, by the way. Básicamente, lo que mencionabas, que muchos de los economistas no entienden geopolítica, porque no han tenido la necesidad de entender geopolítica, precisamente porque hemos vivido en esta tregua geopolítica de la cual hablé anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un dato concreto. Si vemos todas las proyecciones que prepara el Fondo Monetario Internacional, donde en teoría están los mejores economistas del mundo, siempre están equivocadas. Y siempre están equivocadas para el mismo lado. Siempre presentan una visión del mundo mucho más optimista que lo que es la realidad. Yo he estado presento un gráfico que tengo donde muestro las extrapolaciones y siempre están equivocadas. Entonces, ¿por qué están equivocadas? Porque en economía, yo tengo una formación económica, todos estudiamos ciertos modelos, y esos modelos antes eran mucho más sencillos, porque el mundo era mucho más sencillo. Seguimos utilizando esos modelos, pero los modelos tienen ahora 30, 35 variantes, estos algoritmos, y con que uno esté equivocado, todo está equivocado, y ninguno de esos algoritmos o de esas variables son geopolíticas. ¿Por qué? Porque los economistas no entienden de geopolítica y por lo tanto tratan de ignorarla. Entonces, cuando hay un problema que su modelo económico no funcionó, dice, es un problema de la geopolítica. No, es un problema de que no hemos incorporado variables geopolíticas en un análisis económico. ¿Okay? Entonces, el capitalismo para mí, evidentemente, por mi comentario inicial, lo hice para que vean que en cierta medida tengo un sesgo a favor del capitalismo, pero lo que está cambiando no es el capitalismo, lo que está cambiando es que todos nosotros crecimos, nuestros modelos mentales, nuestras hipótesis del mundo, fueron creadas a partir de un mundo integrado, especialmente luego de la caída del muro de Berlín, luego de la caída de la disolución de la Unión Soviética, donde pasamos a esta hiperglobalización, ¿no es cierto? Una globalización, yo diría casi un poco en steroids, como se dice en inglés. No me sale la palabra en español en este momento. Pero lo que pasa es que ese mundo integrado en el cual vivimos ya no existe. Ahora es un mundo fragmentado geopolíticamente. Lo estamos viendo con el nuevo orden mundial que la China quiere crear con Rusia, con lo que llaman el sur global, del Global South, los BRICS. Es decir, el mundo geopolítico ha llevado a que esa integración económica desaparezca, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, desde un punto de vista económico, tenemos una fragmentación económica, ¿no? Antes estaba todo integrado, ahora la globalización, al comprimirse, cambia y lleva a las empresas a repensar sus cadenas de valor. Los conceptos de seguridad nacional pasan a ser más importantes que los conceptos económicos, semiconductores, farmacéuticos. Todos estos elementos hacen que es lo que se llama la geoeconomía. ¿No es cierto? Que tomamos decisiones económicas a partir de factores geopolíticos. No tengo ninguna duda que aquellos que entienden geopolítica tienen una posibilidad de dar una perspectiva económica mucho mejor. Una de las actividades que yo hago, como quizá ustedes sepan, yo manejo mi propia empresa de inversiones, donde utilizo un enfoque macro y los factores geopolíticos juegan un gran factor en el tema de inversiones. Te quiero hacer un comentario adicional, que es lamentablemente no solamente no entienden muchos, sino que dejan que
los factores ideológicos sean más importantes que los factores racionales. Por ejemplo, muchas empresas de inversiones hoy en día están empujando todo lo que en inglés se llama el ESG, que son el tema de inversiones en energía verde, todo ese tipo de cosas. Yo no tengo ningún problema en que se hagan ese tipo de inversiones en la medida que las inversiones me produzcan rentabilidad. La inversión, una persona que invierte por un solo objetivo, y es para ganar dinero. Yo tengo quizá una filosofía un poco anticuada en ese sentido, pero cuando uno maneja dinero de otras personas, tiene una responsabilidad hacia los demás y es tratar de dar el mejor retorno posible. Y todos los estudios que se han hecho demuestran que todas las inversiones ideológicas no han producido ningún tipo de resultados. Con lo cual, yo creo que es una combinación de esta, no querer entender la geopolítica porque no sabemos, no tomar los factores geopolíticos en mi análisis, y además todo esto, como parte de esta agenda ideológica mundial, me veo bien hablando y diciendo cosas que la mayoría de la gente está de acuerdo. Cuando creo que como inversores... Ser políticamente correcto, ¿no, Edgardo? El capitalismo transnacional occidental, porque no se repite ni en el chino, ni en el ruso, ni en ningún otro capitalismo de lo que hay en el mundo, ha incorporado una variable no económica que es ser políticamente correcto, digamos, ¿no? Que agradar lo que uno dice, mostrarse en vanguardias ecológicas, ambientales, sexuales, que a veces no son eficientes para la ganancia, ¿no? Me gustaría, Edgardo, la verdad que esta entrevista me está resultando extraordinariamente apasionante y desde ya aprovecho, me anticipo en agradecerla mucho. Hay un tema que me parece que, digamos que quiero tomar un caso concreto que me tiene confundido y que tiene que ver con el impacto de la geopolítica, las decisiones económicas, la geoeconomía. El caso Huawei, Edgardo, no quiero tampoco pedirte que pises un cable de alta tensión, ¿no? Pero el tema es este, estuve viendo algunos comportamientos que a mí también me gusta mirar histórico. De hecho, con Fabián hace poquito estuvimos hablando de 120 años de comportamiento de acciones en relación a la inflación, ¿no?, en Estados Unidos. Pero el caso de Huawei veo que es la primera vez, viene con un crecimiento en el valor de sus acciones, o sea, el valor de la compañía está octava ya a nivel, está en el top 10. Y básicamente, digamos, es la primera compañía no perteneciente al mundo de Estados Unidos que está en el top 10. Es decir, hay 6 compañías americanas en los primeros lugares. La séptima es Samsung, que es coreana, pero Corea del Sur pertenece al universo occidental, digamos, liderado por Estados Unidos. Y la primera que aparece es Huawei. Frente a esto, y considerando otras experiencias que he tenido con empresarios que mencionan, digamos, que obviamente, digamos, los problemas de hacer negocios con China, que son muy graves, pero que también hay problemas menores, pero también importantes de hacer negocios con Estados Unidos, que manipulan un poco las cuestiones de competencia en función de favorecer sus intereses. Entonces, mi pregunta es, cuando hablamos de los problemas que hay con Huawei, que anda Estados Unidos por la región y tratando de hacer que los países no contraten, por ejemplo, 5G, en base a que Huawei va a tener el gobierno chino información sobre lo que pasa por esas redes. La realidad es que esto seguramente es verdad y los chinos hacen esta cosa, porque de hecho en China está súper vigilado, pero mi punto es el siguiente, Facebook lo hace. No solamente que lo hace, sino que el caso Oxford Analytica lo puso absolutamente... De hecho, lo andan ofreciendo a las campañas políticas. A mí me ha pasado en Argentina esto. Lo hace Google. El presidente Trump fue perseguido por Twitter y Elon Musk lo puso de manifiesto. De hecho, esto ha sido oficializado. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre las cosas que podría hacer Huawei y las cosas que hace Facebook, Twitter y las otras redes sociales administradas por Estados Unidos? Y entonces la pregunta final es, ¿realmente hay un argumento válido o es solo un tema de que una empresa china no siga escalando a nivel global? Edgardo, tenemos 1 minuto y medio, pero el tercer bloque lo vamos a dedicar. Adelante. Te doy el anticipo de lo que voy a decir después cuando volvamos, entonces. Perfecto. Tu pregunta mi curso de geopolítica tiene 3 secciones.
geopolítica, geoeconomía y geotecnología, ¿ok? Que están todos ligados. Tu pregunta es un tema de geotecnología que básicamente es casi una pregunta filosófica, y es cuál es el posicionamiento que Estados Unidos y Occidente en general deberían tener respecto de lo que está haciendo la China. Y la pregunta es, ¿hago lo que hace la China, lo imito, o trato de reforzar los valores tradicionales que son los que nos llevaron a ser lo que somos? Entonces lo dejo ahí la pregunta y la podemos discutir al regreso. Nosotros, Edgardo, aquí en Poder y Dinero, en el cierre del bloque, te cuento que en general, o por lo menos a mí me tocó ser bastante crítico de que Estados Unidos copie lo que hace China. Un caso, por ejemplo, las intervenciones ahora frente a la crisis bancaria, o sea, naturalmente que no se podía permitir que eso se propagara, pero mecanismos que socializan las pérdidas, o sea, me da temor de insuflar elementos de gestión china en el modelo capitalista que ha sido exitoso en base a eso, ¿no? Pero bueno. Siempre hay que recordar que el modelo chino ha sido exitoso porque se ligó al capitalismo occidental y americano, ¿no? Claro. O sea que es un detalle no menor. Ya volvemos y seguimos con la cuestión geopolítica de Estados Unidos. Ya volvemos.